sol sonoro del sotavento. Es la rumba rica que rumba adentro. Trova llanera, encanto de las chanecas. Reposo del cuento al son. ¿De dónde aprendiste tú el cultivo de cacao? De mi abuelo. Mi abuelo me enseñó cuando tenía yo 9 años. En ese entonces me enseñó a hacer un frijolar, me enseñó a barrer al machete y me dio 3 matas de cacao. Y que esas matas de cacao las tenía yo que cultivar. ¿Eso te dijo? Sí, las tenía yo que cultivar, tenía yo que podarle el mamón. No se lo tenía yo que dejar crecer y arriba tenía yo que tumbar el chupón y tratar bien a la mata, que la tenía yo que porcar, que había que fertilizarla, que había que estar pendiente de ella. Y 3 matas, esas matas se cargaron, se forraron de cacao. Y con esas matas yo estuve ahorrando en la escuela. ¿Ah, sí? Todo el cacao que salía de ahí, yo lo ponía a secar. Y ya que se juntaba todo el seco, ya lo vendía y lo ahorraba en la escuela. Y de ahí compré unos marranitos y así me fui haciendo de cosas y cosas y aprendiendo pues a cultivar. ¿Y qué más te decía tu abuelo? Que el campo era, ahora sí que lo que nos heredaban de tierra era para cuidarlo hasta lo último de los días que nosotros viviéramos aquí. Que la gente que vendía sus terrenos, sus propiedades, era gente que no tenía vida. Así nos decía. Ah, mira. Mi abuelo murió de 86 años y una semana antes de morir cosechó una milpa de 86 sacos de maíz. Una semana antes de morir. Y él se levantaba los costales, agarraba con un mecapal, se ponía así el costal de este lado y el mecapal así. Luego le daba la vuelta, ¡zas! Se lo impulsaba aquí y luego se lo trababa de acá. Y óyele a la casa. Y así llegaba y al tapanco a subirlo. ¿Y eso aprendiste tú de tu abuelo? Aprendí todo eso. De ahí. Eres de los cultivadores que he conocido hoy más jóvenes, ¿sabías eso? Y ya tienes 42 años. Sí, tengo 42 años. Y mis hermanos igual, nada más que pues ellos agarraron otros oficios, pero ellos saben todos estos cultivos igual lo mismo. Yo estudié en una escuela cebeta en el plantel 199 de Aldama y aprendí más, porque aprendí a injertar, aprendí a usar los fertilizantes, los fungicidas, que en ese entonces pues era lo que se tiraba. Pero ya a partir del 2003 para acá empecé a conocer gente que traían el sistema orgánico. Empecé a aprender a hacer el Insencol, las compostas más nutridas pues. Y de ahí en adelante yo las empecé a hacer para ponérselas al cacao o al chayote o a distintas siembras que he hecho. A ver, entonces platícame con tus palabras, ¿cuántas plantas útiles, además del cacao, tienes aquí en tus cacautales? Aquí plantas útiles hay como unas 20 nomás. Bueno, contamos ya más de 20. Sí. Plantas útiles son las que estás con sí, por ejemplo, estos aguacates. Una mata de guayaba. Guayaba, ¿qué más tienes? Hay guayaba, naranja, zapote, chico zapote, hay mamey, hay papaya, y hay nance, mango, quinicuil, tamarindo. No, de hambre no se van a morir. No, gracias a Dios aquí de hambre no. Quizás para en el momento que no tenga uno dinero, ¿no? En el momento pues tiene que ir al médico prestando dinero. Pero yo sé que tengo una mata vamos a decir esa madera que está ahí, ¿no? En un momento dado yo tengo que prestar dinero y ¿de dónde lo voy a regresar? No, pues ahí tengo un cedro que puedo vender que ya está de uso. Tumbo ese y siembro 10. Muy bien. O ya tengo sembrado 10 para tumbar ese. Muy bien. Y sí que ya tener más esperanza para adelante. ¿Cómo te llamas tú? Roberto M. Copa Córdoba.
Y aquí, técnico agropecuario y acabo de terminar la licenciatura en Derecho igual. eso, muy bien. Madera para cantar, madera para bailar, madera, golpe de mar, barquito de vela. Por este río hasta el mar va a desembocar mi voz, embarcadero de amor, recuerdo de luna y flor. No olvides, negro, que tú traes a me capale el son, a me capale el son, a me capale, a me capale, le, 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 le. Mira.